En la Ciudad de México se encuentra un atractivo turístico bastante imponente. Este es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Esta iglesia está dedicada a la Asunción de la Santísima Virgen María. Aparte, es la sede de la Arquidiócesis Primada de México. Y se ubica al lado norte de la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de la Ciudad de México, en la demarcación Cuauhtémoc. Al formar parte del mencionado conjunto arquitectónico, en esa área de la ciudad es considerada también Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Las medidas aproximadas de este templo son 59 metros de ancho por 128 de largo y una altura de 67 metros. Es una de las obras más sobresalientes de la arquitectura en México. Fue construida según los planos de un arquitecto español de nombre Claudio de Arechiga. Pero esto no es lo relevante. Esto es Historias de Terror. Y te presento al demonio de la Catedral de México. Así es, así como lo escuchas, la Catedral Metropolitana de México guarda un tenebroso secreto que ha permanecido guardado durante siglos. Dentro de un sarcófago de mármol blanco, hay alguien ahí enterrado. ¿Qué nos ocultan y para qué es aquella cosa espantosa que llenó de terror a las personas? En el año de 1629 fue descubierto este espantoso sarcófago y hoy te presento su historia. La primera catedral se construyó en el año 1521 por órdenes de aquel mítico personaje Hernán Cortés. Esta catedral fue edificada sobre el templo azteca del dios Huitzilopochtli. Años más tarde, en 1536, conforme la colonia iba creciendo y los indígenas crecían en proporción, nació la necesidad de ampliarla, derribando la catedral edificada por aquel Hernán Cortés en el año 1629. Ocurrió una terrible inundación que tapó casi por completo la catedral en construcción. También la sacristía. Fue entonces cuando los frailes Tomás de Salazar y Miguel de Ávila descubrieron el misterioso sarcófago. Los frailes avisaron de esto al Padre Superior, pero éste no supo qué hacer con él, pues las aguas de la inundación no permitían maniobrarlo, así que lo movieron a un lugar donde solo quedaba el lodo producido por el agua. Pasaron los días hasta que el nivel del agua bajó, y entonces el Padre Superior preguntó a los frailes si recordaban el lugar exacto inicialmente, donde lo habían encontrado. Estos respondieron que era imposible saberlo, ya que el agua impedía reconocer aquel terreno. El Padre Superior ordenó a los frailes que limpiaran aquel sarcófago para así poder averiguar el nombre de aquel difunto que se encontraba dentro de él y la fecha en la que había muerto. Cuando limpiaron el sarcófago no encontraron dato alguno, pero Fray Miguel se había dado cuenta de que en la parte baja del hábito de Fray Tomás presentaba una rotura, como si algo lo hubiera jalado y lo hubiera desgarrado. Fray Tomás pensó que posiblemente aquel desgarre se le produjo con un clavo de los muchos que había en aquella construcción, pero pronto recordó que cuando terminó de limpiar aquel sarcófago, se sentó sobre él a descansar y sintió como si alguien le hubiese jalado el hábito. Esa misma tarde llegaron a la construcción los arquitectos y los maestros de la obra. El Padre Superior les mostró aquel extraño y misterioso sarcófago y mencionó no haber encontrado ningún nombre o ninguna fecha que les guiara para saber quién había sido enterrado dentro de él. El maestro de la obra tampoco encontró el lugar exacto donde estuvo durante la inundación. Así decidieron dejarlo en el lugar donde estaba hasta que pudieran hablar con las autoridades eclesiásticas y el señor virrey. El sarcófago permaneció en el interior de la catedral en construcción, y cuando el sol estaba a punto de ocultarse, Fermín de Huesca, un joven organista, llegó a la catedral para afinar el órgano. Entonces descubrió y miró con asombro aquel sarcófago. Se detuvo ante él. Tentado por la curiosidad, lo inspeccionó y lo vio, y vio que no tenía nombre alguno, pero descubrió que aquel sarcófago tenía una hendidura en una pequeña esquina de la tapa.
Cuando se asomó por aquella hendidura para intentar ver su interior, su sorpresa fue enorme. De pronto escuchó ruido y vio que algo se movía. Entonces se retiró un poco asustado, pensando que posiblemente se trataba de un ratón. Aunque el silencio y la soledad hacían más siniestro aquel sarcófago, su juvenil curiosidad pudo más que su miedo, y nuevamente se acercó e introdujo por aquella pequeña hendidura un papel que envolvió a manera de rollo para facilitar que éste entrara por aquel pequeño agujero. Pero cuando creyó que el roedor mordería el papel, sintió un fuerte tirón, como si alguien se lo hubiese jalado desde el interior de aquel tétrico ataúd. Entonces sacó el papel y se sorprendió cuando no tenía mordedura, sino sus bordes estaban renegridos y cortados. Asustado, comenzó a correr por la catedral, y en su desafortunada carrera por uno de los pasillos de la catedral se encontró con el Padre Superior, quien al verlo tan afligido le preguntó que cuál era el motivo de su angustia. El joven le respondió que dentro del sarcófago había algo o había alguien. Le enseñó las manchas que tenía aquel papel, pero el Padre Superior le dijo que seguramente eran figuraciones suyas. Aquel joven organista, temblando de miedo, le dijo que jamás volvería a acercarse a aquel sarcófago, e insistió, diciéndole que dentro de él había algo vivo, y entonces se fue a toda prisa. El Padre Superior, alumbrado por un cirio, se acercó sin temor alguno al sarcófago, y miró que la hendidura era muy pequeña, pero que sí cabía la posibilidad de que a través de ella se hubiera introducido algún roedor. Pegó el ojo en aquel agujero, a la vez que intentó alumbrarse con la luz del santo cirio, y de pronto se mostró aterrorizado y gritó: «¡Santo Dios!». Comenzó a rezar y retrocedió poco a poco. Se alejó de ahí, y al día siguiente las obras de la construcción de la catedral se paralizaron. El franciscano acudió al Santo Oficio. El señor oidor le pidió que explicara lo que había creído haber visto dentro de aquel sarcófago, pero él no pudo describirlo. Lo único que pudo decir es que era algo espantoso y que tampoco sabía si se trataba de un hombre o de un animal, que quizás era ambas cosas, o que se trataba de algún espíritu maligno que había sido encerrado ahí por alguna obra demoníaca. Entonces solicitó al Santo Oficio su intervención para poder sacar del sarcófago aquella cosa tan espantosa que se encontraba ahí. El Santo Tribunal ordenó que nadie entrara a la catedral y que esa noche ellos mismos realizarían un exorcismo. Esa noche, a puerta cerrada, el exorcista de la Santa Hermandad llegó a la catedral. Después de los rezos, exorcismos y salmodías religiosas, se ordenó abrir aquel sarcófago. Los hombres trabajaron arduamente, ya que la tapa estaba sellada, pero por fin de muchos esfuerzos, aquella tapa cayó al suelo, produciendo 1000 ruidos espantosos, como si fueran truenos o tormentas o alaridos. Toda la tierra pareció temblar en una fuerte ráfaga de aire, que apagó todos los cirios y faroles. Entonces, ante la mirada atónita de los frailes y los miembros de aquel Santo Oficio, algo escapó de aquel sarcófago. Era algo terrible y sin forma alguna. Por fin, todo pasó. Encendieron los cirios y aquellos faroles que se habían apagado. Descubrieron entonces que el oidor Cervantes había muerto de miedo. Al seguir alumbrando con aquel farol, miraron tendido en el suelo a Fray Antonio de Medina, que también estaba muerto. Posteriormente, otro de los ayudantes hizo otro siniestro descubrimiento. Eran unas extrañas huellas sobre el lodo. Nadie supo qué decir. Entonces el señor obispo tomó la decisión de consultar a sus superiores hasta España, para que lo ilustraran sobre aquel horrible hecho que todos habían presenciado. Cuando estaban a punto de retirarse de aquel lugar, otros de los ayudantes se atrevió a mirar dentro del interior de aquel sarcófago. Todos los ojos se volvieron hacia aquel ataúd de mármol, creyendo que se trataba de otro ser espantoso, pero solamente encontraron 2 objetos dentro de aquel ataúd. Uno era el pedazo del hábito de Fray Tomás,
y el pedazo de papel que introdujo aquel joven organista. Nunca se supo qué sucedió, ni qué fue aquella cosa que escapó de aquel sarcófago, pero cuenta la leyenda que en el año de 1935, tiempo en que la catedral fue despojada por pillos, fue retirado un ciprés frente al altar mayor sembrado en 1718, por resultar estorboso. Se presume que debajo de este árbol fue descubierto aquel sarcófago de esta leyenda. Sin duda alguna, esto es una historia de terror. Si te gustó el video, déjame tu pulgar arriba. Dime si conoces alguna leyenda de nuestro México para colocarla dentro de esta colección de relatos. Gracias por todo tu apoyo.